Muy bien. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por asistir. Tenemos 30 segundos, por favor, para que se sigan sumando las personas a este espectacular webinar que vamos a tener. Bueno, van 62 personas acá. Muchas gracias a todos los que están ingresando. Soy David Dávila, gerente de la Asociación Peruana de Recursos Humanos, el gremio principal e institucional en el mundo de la gestión humana. Próximos a cumplir 60 años de vida institucional. La asociación tiene como fines fomentar las buenas prácticas, generar talento, ver qué situaciones vienen ocurriendo y que se pueden generar para mejoras en las organizaciones. De esta manera, la asociación cuenta con comunidades, comunidad de talento, comunidades, comunidades de relaciones laborales, y estamos próximos a abrir 2 o 3 comunidades de mucho interés, mucho potencial. El día de hoy, el webinar se está llevando a cabo gracias a la comunidad peruana de conversaciones, liderado por Pierre Ramírez de Compartamos Financiera, quien también es el director de la asociación. Aquí tenemos a Renzo Nicola de la Mina, Martín Velázquez de Mercer, que hace el grupo de Flores de Elena de Arca Continental. Y vamos a ver también el alba que forma parte de la Podela Fernández. Indicarles que las preguntas las pueden hacer en Facebook Live a través de dejar un comentario y desde la opción de Q&A y el chat. Voy a presentarles a Adriana. Voy a presentarles a Ela, perdón. Ela nos va a apoyar con la moderación de Adriana de la presentación. Él es ejecutivo David, con más de 20 disculpa años. que te interrumpa, pero Pierre. creo que no soy el único que presentas problemas con tu audio, David. Oh. Ahora. ¿Escuchan? Ahora mejor, sí. Se te escucha Sí, mejor. disculpen. Gracias. Presento a Ela Fernández Segura. Él es ejecutiva con 20 años de experiencia en empresas líderes multinacionales y con máster en dirección de empresas del PAD de la Universidad de Piura, especializada en áreas de recursos humanos y planeamiento estratégico, y actualmente se desempeña en el cargo de gerente de planificación de desarrollo y proyectos de Repsol. Muchas gracias, Ela. Te dejo a continuación para que puedas presentar a Adriana. Gracias, David. Bueno, bienvenidos a todos a esta webinar patrocinada por Perú y la Comunidad de Perú. En esta oportunidad, en esta webinar, nos acompaña Adriana Villalba. Adriana trabaja en Mercer como líder de Total Reward. Tiene más de 10 años de experiencia en diferentes sectores de la industria, tanto en el ámbito nacional como internacional, especializada también en compensaciones y compensación integral. Bienvenida, Adriana, ¿cómo estás? Gracias, Ela, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Adriana, gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos. Y para empezar, cuéntanos, ¿cómo están respondiendo las empresas acá en Perú en temas de compensación en esta coyuntura tan especial en que estamos viviendo? Seguro que sí. Mira, ante todo, muchas gracias a todos por compartir con nosotros el webinar esta tarde. Y la verdad es que antes de empezar a hablarles sobre los temas de compensaciones,
una de las cosas que yo quería comentar era la importancia de la pandemia y cómo nos está impactando o cómo nos va a impactar tanto en la vida personal como de los colaboradores. ¿Me das un minuto que estoy teniendo problemas en pasar la presentación? No me pasa la siguiente diapositiva. Nada, tranquila, que eso siempre pasa, justo en último momento. Sí, tal cual. Hicimos las pruebas y funcionó perfecto y ahora no pasa. David, yo creo que te compartí, te pasé la presentación. ¿Tú Sí. crees que puedas compartirla? Sí, un minuto. Para poder arrancar, porque la verdad es que no lo logro. Sí. Fallas de último minuto. Así Disculpen. Adriana, y mientras tanto, mientras David nos ayuda con la presentación, bueno, estamos viviendo una situación muy difícil, complicada para todos. Es una situación sin precedentes. ¿Cómo te estás sintiendo viendo la compensación en este ámbito? Sí, justo eso les quería contar, porque digamos que estos tiempos de coyuntura y de pandemia, al final nosotros, como lo vemos, las crisis siempre representan como momentos decisivos tanto en las vidas de las personas como de las organizaciones, porque al final termina impactando, digamos, desde todos los puntos de vista. Entonces, definitivamente el COVID va a representar un momento crucial, o ya ha representado un momento crucial como oportunidad para transformación de las organizaciones, y el cómo las compañías están respondiendo a esta coyuntura y al desafío de las acciones y decisiones que se han tenido que tomar de una manera, digamos, muy rápida, muy eficiente, para poder transformarse y adaptar los modelos de trabajo, que si bien en esta webinar no vamos a hablar de los modelos de trabajo, vamos a hablar puntualmente de las acciones de compensaciones. Al final, digamos que todas las acciones de recursos humanos están orientadas en esta transformación. Y un poco esta crisis, esta pandemia nos lleva a volver a lo básico, que eso lo vamos a ver al final de la presentación también, porque cada vez se va a hacer más importante el tema de la experiencia empleado, ¿no? Claro que la sí. experiencia habla mucho de los momentos y cómo de alguna manera, digamos, los colaboradores o las organizaciones van a acompañar no solamente en el bienestar del trabajador, sino en los distintos momentos que tiene el trabajador dentro de la organización. Entonces, definitivamente, gracias Javi, definitivamente esto es, podemos ir a la siguiente diapo, listo, ahí. Wow, se ve un poco raro, pero no importa, creo que podemos seguir. Definitivamente, nada, esto va a marcar... Va a marcar el impacto de corto y de largo plazo en la vida de los trabajadores y las acciones que hagamos en temas de compensaciones, digamos que no están aislados de esto. Entonces, yo no sé, a tu primera pregunta, Ela, que comentaba sobre los temas de compensaciones, si podemos ir a la siguiente lámina, David, porfa. Hay tres cosas que sucedieron, digamos, al inicio de la pandemia. ¿Qué pasó al inicio de la pandemia? Al inicio y de la cuarentena puntualmente acá en Perú, cae justo cuando, y si muchos de los que están en el webinar forman parte de áreas de compensaciones, cae justo en el momento cuando teníamos que hacer incrementos salariales, revisiones salariales, que siempre las hacemos entre los meses de febrero, marzo, abril en la mayoría de las organizaciones, y cuando se pagaba bono y utilidades, ¿no? Entonces, llegó la cuarentena y lo primero que nos preguntábamos era qué iba a pasar con los incrementos salariales.
En Mercer, digamos, hicimos varios termómetros o varias encuestas flash durante la época del COVID. Para que tengan una idea, parte de las estadísticas que les vamos a presentar acá responde a distintas encuestas o a distintos termómetros que fuimos pulseando durante todo este tiempo de cuarentena, con una muestra de aproximadamente 50 empresas en promedio en todas las encuestas. Esto solamente para que lo tengan como marco. Entonces, ¿qué pasó? En aquel momento, pues, le preguntamos a las empresas, oye, ¿qué vamos a hacer con el tema de los incrementos salariales? Y lo primero que nos dijeron, o el 50% de las empresas nos mencionaba que iban a reprogramar los incrementos salariales y que además, pues, definitivamente se iba a hacer un recorte importante en el presupuesto que estaba asignado para los incrementos, pues porque de alguna manera debíamos controlar el tema de costos, ¿no? Entonces, eso fue una de las primeras cosas que sucedió. Sin embargo, nosotros posterior a este termómetro hemos conversado con nuestros clientes y hemos hecho algunos termómetros adicionales, y lo que ha pasado es que ya no es el 50%, lo que está pasando es que más del 70-80% de las compañías definitivamente han hecho freezing de incrementos salariales, y sí se están haciendo algunas acciones puntuales, que eso sí me parece importante comentárselos, para todo lo que tiene que ver con los high potential o personal clave dentro de la organización, o incluso poder cumplir con compromisos de incrementos salariales que ya estaban previamente establecidos con los colaboradores. Pero digamos, la revisión salarial normal, estándar, se va a mantener allí. Esto fue respecto a incrementos salariales. Si pasamos a la siguiente, porfa, a la siguiente lámina, vamos a ver qué sucedió con el tema de los bonos y utilidades, que también era un tema que ocurría en términos de compensación en ese momento. Entonces, lo que sucedió es que para aquel momento el 73% de las compañías definitivamente no reprogramó ni el bono ni el pago de utilidades de ley. Se llegaron a pagar antes de la cuarentena, y los que no lo habían pagado al final lo han pagado. O sea, tanto bono como utilidades parecen no haber sido impactadas durante la cuarentena. Y seguramente a tus preguntas más adelante vamos a ver qué va a pasar con esto para el siguiente año, ¿no? Pero digamos que de momento lo que fue 2020 no hubo mayor impacto en cuanto a bono y utilidades, Gela. Gracias, Adriana. Sí, bueno, definitivamente el bono forma parte importante de todo el paquete integral de compensaciones, ¿no? Y bueno, ahora que terminó la cuarentena, ¿cuál ha sido el tratamiento del salario fijo, el salario básico? Sí, ¿podemos ir a la siguiente lámina, David, por favor? Claro. Mira, acá hay temas bien interesantes, digamos. Yo creo que hay dos puntos también en temas del salario fijo, ¿no? O sea, por un lado, nosotros indagamos un poco en qué iba a pasar con los salarios fijos, si se iban a realizar algunas reducciones de salario fijo, y el 18% de las empresas reportaron algún tipo de reducción de salario fijo, pero digamos que de alguna manera, de manera voluntaria, es decir, con previo acuerdo con el trabajador, y generalmente escalonado por niveles de carrera, donde digamos, lo primero que haces en términos de reducción de costos es reducir en la primera línea de reporte, gerente general y sus primeras líneas. Y en algunos casos han llegado a gerencias, mandos medios y profesionales. Entonces, sí, definitivamente algunas empresas, para, digamos, de algún modo también cuidar la estabilidad laboral de sus trabajadores y proteger el trabajo, han tenido que tomar este tipo de medidas respecto al salario fijo. Lo que nos han comentado es que el promedio de reducción salarial ha sido aprox del 20%, 19% en promedio, y que esto va a tener una duración aproximadamente de 4 meses, que inició entre los meses de mayo y junio y van a ser aplicados más o menos hasta el mes de septiembre.
Ahora, lo que sí nos han dicho muchos clientes es que esto probablemente se pueda extender de acuerdo a la reactivación económica del país, de acuerdo a la reactivación del sector o industria donde se encuentren las organizaciones, porque pues no hay un panorama necesariamente claro. Vemos cómo en Perú seguimos incrementando en temas de casos de COVID, entonces pareciera que seguramente estos 4 meses podría extenderse a 6 o un poco más. Y lo otro es que adicionalmente al tema de la reducción del salario fijo, hemos tenido reportes de que muchas empresas ya reportan freezing de contrataciones y solamente se están recontratando aquellos puestos que nuevamente son absolutamente claves o core para mantener la operación o para continuar con el negocio. Sin embargo, el salario fijo también tiene sus aristas en algunos temas de pagos garantizados, y si pasamos a la siguiente lámina, vamos a poder ver que esto tiene que ver con la experiencia empleado y tiene que ver con lo que yo les comentaba al inicio de la presentación, de cómo, digamos, el tratamiento que hacen las organizaciones puede impactar en la vida del colaborador, ¿no? Porque si bien muchos de los que seguramente estamos acá, que trabajamos en recursos humanos, tenemos la suerte o la oportunidad de poder trabajar desde casa con todas las implicaciones que esto puede tener, hay áreas de las organizaciones que tienen que operar presencialmente, sobre todo en el sector de retail, banca, que tienen que darle cara a los clientes, ¿no? Entonces, lo que sí implementaron algunas organizaciones fue algún tipo de incentivo para el personal que tenía que ir a trabajar presencialmente durante la cuarentena y que aún sigue yendo a trabajar presencialmente, porque la verdad es que la mayoría de los trabajadores en las organizaciones seguimos bajo la modalidad del teletrabajo. Lo que hemos visto es que este incentivo está alrededor entre 7 a 15 días de salario fijo, es equivalente aproximadamente a 15 días de salario fijo. Y lo que nos han dicho algunos clientes es que esto se va a otorgar, digamos, durante el tiempo que continúe, digamos, esta coyuntura o esta crisis. En principio era hasta que finalizara la cuarentena, pero la verdad es que como el método de trabajo no ha cambiado, muchos lo han extendido y esto yo insisto que va a pasar muy similar con lo que ha pasado con la reducción de los salarios fijos, que va a estar, digamos, determinado por cómo se vaya reactivando el mercado, ¿no? Y lo otro es que además no solamente le estamos dando a los trabajadores o le estamos garantizando su salario o un bono adicional, sino que adicionalmente se les está otorgando o se les está asegurando la adecuada movilidad, porque esto es clave para también garantizar la salud de las personas que tienen que movilizarse a trabajar, ¿no? Entonces han contratado algunos taxis propios de la compañía o algunos transportes propios de la compañía que antes no tenían para asegurar la adecuada movilidad de estos trabajadores y su seguridad. Y algunas otras organizaciones, dependiendo del rubro, pues le otorgan algún tipo de víveres para los familiares o para el propio trabajador, aseguran el tema alimenticio que también es primordial. Y lo otro que te puedo contar respecto al tema del salario fijo o de algún pago garantizado es que definitivamente, si vamos a la siguiente lámina, el personal que está bajo la modalidad de home office o bajo la modalidad de teletrabajo, que podemos ver en la diapositiva que, digamos, es la mayoría de los niveles de carreras, directores, gerentes, mandos medios y algunos profesionales que se encuentran en oficinas, se están remunerando, digamos, normalmente, salvo estas casuísticas que vimos que se ha suspendido parcialmente una parte del, digamos, del salario fijo,
pero se están remunerando con normalidad, no hay ningún incentivo por trabajar, digamos, desde casa. Y lo que sí nos comentan algunos clientes es que hay algunas posiciones que no pueden o que no, digamos, su función no puede estar acotada a un tema de teletrabajo, y lo que se ha llegado con estos trabajadores es que una vez reactivada la economía o reactivado su sector, cuando puedan regresar al trabajo, compensar de alguna manera la cantidad de horas que han estado en casa sin trabajar. Pero nuevamente yo creo que una de las cosas más valiosas en esta, digamos, coyuntura, es que la mayoría de las empresas o la mayoría de los clientes con los que hablamos apuestan por la estabilidad laboral. Entonces, si bien tenían personal que no podía trabajar desde casa, igual le aseguras el trabajo viendo cómo compensar las horas al regreso. Entonces, eso es lo que te puedo contar en general respecto al salario fijo. No, fantástico, entendemos esta coyuntura, interesante todo lo que tú comentas. También rescato adicionalmente la flexibilidad y la rapidez, ¿no?, con las que están afrontando todas las empresas esta coyuntura, la flexibilidad en el trabajo remoto. Me parece fantástico estos beneficios adicionales que se da para aquellas personas que están trabajando físicamente, ¿no?, que van a sus centros de trabajo. Bueno, Adriana, nos has hablado ya de los bonos, del salario fijo, de las utilidades, y cómo se está planteando, qué estrategias se están implementando en la parte variable del paquete de compensación. Mira, a mí, además, personalmente o particularmente, este es uno de los temas que más me apasiona en el mundo de compensaciones. La compensación variable me encanta desde todo punto de vista, desde el diseño y de lo que representa como herramienta para el salario. Sí. Acá vamos a tener, o te voy a contar en temas de compensación variable, te voy a contar, o les voy a contar de tres frentes, ¿no? Les voy a hablar primero desde el punto de vista de lo que es los incentivos o comisiones para la fuerza de venta, para las áreas comerciales, que tienen un trato distinto a lo que es el bono anual o el bono por objetivo anual que tenemos. Y también vamos a hablar, sin entrar a mucho detalle, sobre la compensación variable a largo plazo, pero que al final es una herramienta más de compensación variable y creo que es importante que la comentemos. Si podemos ir a la siguiente lámina, vamos a ver un poco qué cosas están haciendo las organizaciones en términos de las comisiones o los incentivos para la fuerza de ventas. Acá lo interesante es que 40% de las empresas, como podemos ver, han hecho algún tipo de subvención para mantener, y nuevamente buscando la estabilidad laboral de los trabajadores. O sea, eso es lo que yo rescato en general de todos estos pulsos. Tratar de subvencionar de algún modo esta parte que para el caso de los vendedores forma generalmente es la parte más gruesa de su compensación total. Mientras que nosotros los que estamos acá en este webinar, la mayoría tenemos un salario fijo donde no dependemos del salario variable. Generalmente los vendedores tienen un porcentaje de 30 o 40% de salario fijo y el resto es variable. Entonces, el hecho de que las compañías se preocupen por subvencionar parte de este pago, porque bueno, sabemos que las organizaciones están impactadas en términos comerciales, es un hecho importante. Y acá lo más resaltante es cómo lo están haciendo, ¿no? Porque lo primero que vimos es que un 50% nos respondía que para subvencionar estas comisiones iban a utilizar el promedio de cumplimiento de cada vendedor de los últimos 3 o 4 meses para mantener un poco el histórico. Y por el otro lado, algunas empresas nos hablaban de asegurar el target o asegurar un porcentaje del target. Si me lo preguntas, la verdad es que a mí personalmente y nosotros cuando hablamos con clientes, lo que les sugerimos es que si vamos a subvencionar una parte de las comisiones, tomemos en cuenta los históricos. A mí me gusta mucho el promedio de los 4 o 6 meses, porque realmente te ayuda a no sobrecostearte
digamos, lo que vas a pagar en términos de subvención, y adicionalmente, si tú tienes un vendedor que nunca llega al 100% del target o que, por lo contrario, nunca cumplió, nunca llegó al mínimo que le exiges de cumplimiento y le vas a pagar un porcentaje del target, en vez de ahorrarte dinero, lo que estás terminando es pagando más. Entonces, a mí personalmente me gusta un poco más mantener o entender la conducta histórica por trabajador. Administrativamente puede ser un poco más complejo cuando tenemos una masa muy grande de vendedores, pero creo que es la mejor respecto a esa sensación de pagar por lo que ya tú vienes viendo el comportamiento de cada uno de estos vendedores. La cantidad de meses que están subvencionando el cumplimiento de metas también hacía referencia en el mes de mayo a 4 meses, digamos, finalizando más o menos entre septiembre y octubre, dependiendo de cuándo lo hayan implementado. Pero nuevamente en este tema de coyuntura, o sea, aún no lo hemos evaluado en un pulso formal, pero yo sí creo que esto se va a extender por lo menos un par de meses más, porque pues la economía continúa igual y no pareciera que el mercado en la mayoría de los sectores esté reaccionando positivamente al tema comercial. Y otro tema que hay que, que es importante ver en temas de comisiones, si vamos a la siguiente lámina, es que no solamente se están subvencionando el cumplimiento, sino que muchas organizaciones, y esto sí son conversaciones más profundas que hemos tenido con algunos clientes, ya se han metido a un poco hacer ajustes en el diseño del incentivo. Y los incentivos comerciales suelen tener, digamos, algunos tópicos importantes que tú tienes que ver a la hora de diseñar un programa de compensación variable para la fuerza de ventas. Uno es el mix de compensación. Este mix de compensación se ha visto por los ajustes y por las subvenciones que están realizando, se ha visto un poco invertido. Vemos como antes del COVID, lo que les decía, un vendedor podría estar alrededor de 40 o 50% fijo y 50% variable, y esto ya se ha revertido a 70-30. Ahora, estos son ajustes bien puntuales, es decir, no es que voy a cambiar mi incentivo para que sea así de ahora en adelante, sino es ajuste debido a la crisis. Y lo otro que están modificando es sus mínimos de cumplimiento, porque siempre, usualmente, estos sistemas de incentivos tienen un mínimo de cumplimiento y tienen un techo, y usualmente estos mínimos de cumplimiento iban alrededor del 80 o 90% de lo que te exijo como cuota de venta o como objetivo target, y ya estamos viendo que ha bajado alrededor de un 60 o 70%, para también tratar de ayudar a los vendedores a que lleguen al cumplimiento de sus metas. Entonces, no solo las empresas se han preocupado por la subvención de la meta, sino además por hacer algunos ajustes en el diseño del incentivo. Entonces, eso en cuanto a las comisiones o a los temas de incentivos de ventas. Si pasamos a lo siguiente, ya podemos entrar a hablar un poco del bono por objetivos. En estos pulsos que realizamos, el 80% de las empresas nos comentaba que tienen una política de bono anual. De este 80%, el 40% nos menciona que ha decidido reducir el pago de los bonos para el 2021, es decir, por el ejercicio fiscal del 2020, lo que vas a pagar en 2021, o recortarlos al 60 o 50, 60, 70%. Ahora bien, esto yo sí quiero que lo miremos con mucha lupa, porque todavía en el mercado hay mucha, o sea, esto no es una decisión cerrada. Las empresas están esperando nuevamente ver cómo se reactiva la economía, cómo arranca la economía, para poder de alguna manera
tomar una decisión respecto al pago objetivo. Lo que nosotros hemos visto no solamente acá en Perú, sino en la región, es que esto es un comportamiento de toda Latinoamérica. Las empresas están muy a la espera de cómo se reactive la economía, y lo que pensamos es que no se van a pagar los bonos, la verdad. O sea, las empresas primero están de algún modo apuntando a la estabilidad laboral, y muy seguramente el cumplimiento de los objetivos en la mayoría de los sectores no se llegue, y yo creería que los bonos no se van a pagar porque no se van a cumplir necesariamente los objetivos que teníamos planteados para este año. Si pasamos a la siguiente lámina, también vemos que, tal como pasó en el mundo de las comisiones, pasa en el mundo de los bonos. Hay cambios respecto al modelo. Por un lado, se está, digamos, de alguna manera modificando el cumplimiento de objetivos e incluyendo indicadores no financieros para ayudar también un poco al cumplimiento de estos objetivos, que tienen que ver con clima, tienen que ver con temas de compliance o tienen que ver con temas de desempeño, y que de algún modo ayuda a balancear el cumplimiento, si queremos de alguna manera, negativo de esos objetivos financieros que nuevamente no sabemos hasta dónde vamos a ser capaces de cumplir. Si pasamos a la siguiente lámina, ya podemos hablar del tema de incentivos de corto plazo, que, como les decía, no voy a indagar mayormente acá, pero sí me parecía importante comentarles. Generalmente los programas de compensación variable a largo plazo suelen tener un vesting de 3 años, es decir, tienes un periodo de 3 años para el pago del incentivo a largo plazo, y algunas compañías pagan 1/3 cada año. Lo que nos han comentado los clientes es que durante este año no se pagó el tercio correspondiente al ejercicio 2020, y nuevamente, si no llegamos a resultados ni siquiera en el corto plazo, difícilmente yo veo complicado que el segundo tercio se pague el siguiente año. La elegibilidad de temas de largo plazo sigue siendo un poco baja, digamos, en Perú, pero igual es un pago importante para los ejecutivos, y me parecía importante mencionártelo ya que hablamos del tema de compensación variable. Sí, Adriana, bueno, definitivamente la situación es muy compleja. El COVID-19 afecta y seguirá afectando la economía en varios sectores, en diversos sectores, ¿no? Y eso obviamente se refleja en los resultados de las empresas y definitivamente en el pago de las variables, ¿no? Pero bueno, pasando ya a otros temas, ¿no? ¿Qué nos puedes contar respecto a otros temas de recursos humanos, ya no de la parte de compensación en sí? Sí, mira, y esto me parece súper importante comentárselos, porque al final, cuando hablamos de compensaciones, nuevamente yo inicié, cuando hablaba al inicio, hablaba del tema de experiencia empleado y los beneficios y temas asociados al bienestar. Creo que es importante contarlos como parte de lo que es la compensación integral. Yo voy a tratar de no quitarles mucho tiempo, porque en esta parte, sobre todo, porque sí quiero dejar un poco de tiempo para contarles algunos temas interesantes que estuvimos conversando Ela y yo sobre el futuro del trabajo, pero sí creo que contarles un poco de las acciones en términos de beneficios también nos da un panorama claro de qué están haciendo las organizaciones. Si vamos a la siguiente lámina, el tema del home office, que acá me voy a detener muy poco porque ya sé que es súper repetitivo para todos. Al principio todos buscábamos tendencias en temas de teletrabajo, pero yo creo que uno de los temas más interesantes acá es que de algún modo las empresas se han dado cuenta que los niveles de productividad se han mantenido. Sin duda alguna fue un challenge para muchas organizaciones implementar el home office, porque no lo tenían como política, no lo tenían como cultura. El tema de home office no es solamente tener una política y tener los equipos tecnológicos, sino es además tener
la cultura del teletrabajo y a los líderes preparados para poder gestionar equipos de manera virtual. Entonces, yo creo que esto fue de los temas más complicados al momento de la transición y de entrar en toda esta coyuntura. Pareciera que una buena cantidad de empresas lo tenían, 40% nos decían que los tenían implementados, pero la verdad es que no lo tenían como una política formal, era muy discrecional, dependía mucho del líder y no impactaba ni siquiera al 10% de los trabajadores. Entonces la verdad es que la mayoría de las organizaciones se vio de alguna manera obligada a implementar este teletrabajo. Si vamos a la siguiente lámina. Para no detenerme mucho acá, yo les diría que lo que más rescatamos de este punto, y esto hay que seguirlo alimentando, tiene que ver con la comunicación. Hay que mantener el sentido de conectividad con los equipos. Es clave para poder sentir esa sensación de estar más presente cada vez. Con lo cual yo lo que les diría acá es que trabajemos mucho de la mano con los líderes para ayudarlos a que esta comunicación en el home office sea mucho más constante, ¿no? Y bueno, lo otro, muchos de ustedes ya lo deben haber escuchado, establecer una rutina, entender que tenemos una jornada que inicia en un momento y cierra en otro. Y tratar de estar presentes, o sea, a mí una de las cosas que yo trato con mi equipo usualmente es que si estamos en una reunión todos prendemos las cámaras para vernos la cara, para tener ese sentido de presencia, ¿no? Ahora, si vamos a la siguiente lámina, algunas acciones que me parecen súper importantes en temas de bienestar y que seguramente muchas de sus organizaciones se han implementado, tienen que ver con apoyo psicológico, con manejo del estrés, con algún tipo de coaching a los líderes y coaching emocional para ayudar tanto a líderes como colaboradores a manejar o a seguir manejando este equilibrio vida-trabajo, ¿no? Y nuevamente lo más importante acá, y esto lo vamos a ver más adelante, es este tema de recordar que las crisis y las pandemias son un momento dentro de la vida de los trabajadores. Y esto nos lleva a volver a lo básico, que de esto les voy a contar un poquito. Entonces, esto parece mentira, pero empieza a tomar mayor relevancia que incluso el tema del salario fijo, porque este tipo de acciones la gente las va a recordar. Y cómo te recuerden como organización va a ser muy importante. Entonces, luego les hablo más detalle a qué vamos con este tema de volver a lo básico, pero definitivamente esto forma parte del paquete de la experiencia del empleado y tener este tipo de propuestas o de ayudas de bienestar empieza a ser diferenciador en las organizaciones. Luego, como retos de liderazgo, los líderes se han visto, digamos, muy impactados desde el punto de vista, vamos a la siguiente lámina, de cómo han tenido que gestionar a sus equipos de manera virtual. Yo soy una convencida de que esto es un tema que hay que seguirlo trabajando. De hecho, tenemos muchos clientes hoy en día en Mercer pidiéndonos apoyo con el tema de liderazgo, trabajando proyectos para ayudar a los líderes a comunicarse, sobre todo en un ámbito en el que toca tomar decisiones muy rápidas, muy complejas en términos de incertidumbre. Entonces, la comunicación y la forma como se toman las decisiones, el tema de la empatía empieza a cobrar un valor muy alto. La empatía tiene que ver no solamente con comunicar, sino también con escuchar y comprender las necesidades de las personas que tenemos en nuestros equipos. Y bueno, el manejo del tema del home office, que ha sido también parte de la transformación y que definitivamente esto de alguna manera nos lleva a ya pensar en cómo toda esta coyuntura
nos va a empujar a que la transformación, que ya se venía hablando en el 2019, la transformación de HR y de las organizaciones va a ser mucho más ágil. De hecho, muchos de ustedes deben haber visto este meme que sale en todas las redes sociales de quién aceleró la transformación en tu organización, el CEO, el CTO o el COVID. Entonces, pero hay que verlo realmente como una oportunidad de agilidad y de transformación y como un reto y acompañar nosotros desde recursos humanos a los líderes a que puedan seguir manejando a sus equipos ante una coyuntura como esta, ¿no? Sí, no, definitivamente nuestro papel es muy importante y el de líder también. Liderar equipos en remoto es una tarea compleja y no hemos tenido tiempo de adaptarnos, de aprender, ¿no? Y en eso todos estamos. Y finalmente, Adriana, a futuro, ¿qué se nos viene? ¿Cuáles son las expectativas en el ámbito de compensaciones y en el ámbito de recursos humanos en general? ¿Qué nos podrías contar? Qué interesante. A mí este tema también me gusta mucho porque el rol que va a tomar recursos humanos en la transformación definitivamente, si actuamos como socios estratégicos de la organización, va a ser clave. Si podemos pasar a la siguiente lámina, yo creo que estamos en un estadio, cuando veamos la siguiente diapositiva, estamos en un estadio donde definitivamente ya llegamos al último punto donde la pandemia a nivel global va a traer una recesión profunda, ya lo estamos viendo impactados en todos los sectores, pero esto también nos lleva a que las organizaciones hagan algunas estrategias en términos de cómo acelerar o cómo transformar ante una recesión. Y una de las cosas que nosotros vemos acá con mayor importancia tiene que ver con incrementar alianzas con algunos partners o con otras organizaciones similares que te permita de algún modo reinventar el negocio, la transformación de la estructura organizacional que tiene que ver con la dotación. Yo creo que vamos a empezar a ver cada vez más este tema de los GIG, que son, digamos, estos trabajadores que pueden estar trabajando un día para Mercer, otro día para Repsol y así sucesivamente. De esto habla el término de dotación flexible y esto tiene que ver también mucho con la transformación de las estructuras organizacionales. El uso y la automatización de algunos procesos y un tema que no está acá, pero que sí lo hemos estado viendo en otros estudios de Mercer, que tiene que ver con cómo desde el punto de vista de recursos humanos plantear una estrategia integral. No podemos seguir trabajando por silos, compensación por un lado, desarrollo por el otro, reclutamiento por el otro. También desde el punto de vista de recursos humanos tenemos que transformarnos para plantear una estrategia integral y que esto también acompañe a la organización en esta transformación. Eso nos lleva al siguiente punto donde nosotros lo que vemos es que las organizaciones están o tienen, para transformarse, tienen que plantearse, digamos, 3 puntos importantes. Uno, revisar sus estrategias, qué posibilidades tenemos, cuál es el impacto que va a tener también mi sector, mi industria, mi organización en el largo plazo y de esta manera poder de alguna manera reordenar las prioridades de las organizaciones para poder reorientar sus acciones y que realmente podamos hacer un cambio y una transformación que seguramente va a estar asociada a las metodologías de trabajo, seguramente va a estar asociada a cambios en los perfiles, por eso se habla mucho en el término de recursos humanos del reskilling, y para esto tenemos que entender muy bien el potencial de las personas. Nos pasa mucho en las organizaciones, sobre todo desde el punto de vista de compensaciones, que entendemos mucho de los puestos de trabajo, pero creo que todavía nos falta conocer a nuestros colaboradores y poder determinar el potencial que van a tener estos colaboradores y cómo se van a poder reinventar, cómo
van a poder hacer reskilling de algunas capacidades. Eso nos va a llevar a que el tema de evaluación de potencial empiece a tomar, digamos, un punto importante dentro de la transformación de las organizaciones. Entonces, yo creo que el tema va por revisar, refrescar, reorientar, y esto nos lleva al siguiente punto, que se los quise aterrizar más a esto porque estamos hablando acá de compensaciones, que es cómo vamos a refrescar el tema de compensaciones, ¿no? Porque yo creo que esa cajita negra de la que todo el mundo habla de compensaciones sigue siendo así. O sea, yo creo que sí hay una gran cantidad de empresas que están haciendo trabajos importantes para hacer los procesos de compensaciones más transparentes, pero creo que hay mucho por hacer todavía en términos de que la compensación forme parte de la experiencia empleado y sea una experiencia positiva para los empleados. Y el ser transparente nos va a ayudar a eliminar mitos. Ese típico mito de, es que mi amigo que está en la empresa tal, entonces gana el triple que yo. ¿Por qué gana el triple que yo? Bueno, hay que entender la empresa, hay que entender el sector. Entonces, si nosotros somos transparentes en nuestra estrategia, sin tener necesariamente que aterrizar o caer a decirte el punto y la coma de la banda salarial, pero que la gente entienda de dónde sale esta estrategia de compensación, creo que va a ser clave para que los temas de compensaciones empiecen a ser una experiencia positiva para los colaboradores. Si pasamos a la siguiente, el otro punto importante es que lo que les hablaba cuando hablábamos de bienestar y lo que les hablaba al inicio de la presentación, si bien nosotros hemos armado usualmente, cuando ustedes ven esta pirámide, es la típica pirámide de propuesta de valor que siempre hemos visto, que empieza por lo básico, que era el tema de la compensación total, pero ahora tenemos que ir un paso más atrás, que tiene que ver con lo que les decía, volver a lo básico, de cómo las organizaciones se están preocupando por las necesidades más básicas de los trabajadores, que tiene que ver con la estabilidad económica y las preocupaciones que todos los colaboradores podemos tener en torno de qué va a pasar con nuestra organización en medio de una crisis. Tiene que ver con el cuidado y con el bienestar de la salud, y por eso les hablaba de estos beneficios de atención psicológica, coaching. Todos estos temas empiezan a recobrar un tema, un punto importante dentro de la experiencia empleado y dentro de la propuesta de valor de los empleados. Si pasamos a la siguiente lámina, vemos como, por ejemplo, 3 de cada 5 empleados nos dicen que su compañía garantiza la equidad en las decisiones salariales. Nuevamente, por un tema de transparencia, la gente no siente que haya equidad, y podemos ser la empresa con menos brecha salarial o con menos problemas de equidad interna, pero no es percibido así porque usualmente no lo comunicamos correctamente. Vemos trabajadores preocupados por el tema de la salud. Nuevamente, sí, sin ánimos de ser repetitiva, creo que todos estos temas recobran importancia ante un momento como esto y nos llevan a replantearnos la estrategia de recursos humanos y cómo ya no es una estrategia de compensación o desarrollo, sino cómo vamos a formar esta experiencia empleado, que es clave. Si pasamos a la siguiente lámina, porfa. Vemos, digamos, la misma situación, ¿no? Tenemos a unos trabajadores, a unos empleados que quieren una organización que tenga recompensas responsables, que esto no es más que transparencia, nuevamente. No es solo preocuparnos por la equidad y la competitividad, sino la transparencia, que se preocupe por el bienestar físico y psicológico. Esto tiene sentido con lo que hablábamos en la lámina de propuesta de valor y de experiencia empleado, de volver a lo básico. Y cada vez más con la llegada de las nuevas generaciones a las organizaciones, empezamos a ver cómo ya los colaboradores no solamente trabajan por tener un desarrollo en la compañía, sino entender su propósito, entender cómo impactan en la vida de los demás. Y esto es parte de la propuesta de valor.
y cada vez más va a ser más importante y está muy relacionado al otro punto donde tenemos trabajadores que quieren trabajar en organizaciones que se preocupen por los temas de responsabilidad social. Y cuando nosotros entrevistamos a líderes de recursos humanos, al final esto en temas de experiencia empleado sale a relucir, qué cosas nos preocupan o cuáles son esas prioridades de experiencia empleado que tienen los líderes de recursos humanos y que están teniendo las organizaciones. Bueno, tiene que ver con el tema de comunicar y escuchar, que les hablaba del tema de empatía, mantener el compromiso a través del trabajo virtual, proteger la salud de los trabajadores, nuevamente el tema de bienestar. Entonces, si se dan cuenta, al final tenemos una triangulación entre lo que piensan los líderes de recursos humanos, lo que quieren los empleados y lo que también están pensando los ejecutivos de estas organizaciones en términos de la transformación. Yo te diría, David, que pasemos la siguiente lámina muy rápidamente porque ya les he adelantado todo el tema de la experiencia empleado y la importancia de vivir en una economía de experiencia. Yo creo que acá lo más importante, y con esto ya cierro para abrir el espacio a preguntas, es que entendamos que una buena experiencia empleado tiene impactos y beneficios para las organizaciones desde el punto de vista de lo que a los financieros y a nuestro CEO les encanta ver, que tiene que ver con el tema de el ROI, tiene que ver con los temas financieros. Una experiencia empleado tiene una mejora importante en el ROI de inversión de personas y nos permite tener gastos de manera más estratégica. Hoy en día en las organizaciones tenemos una cantidad de beneficios que lo usa el 5% de la población y seguimos gastando plata en eso. Entonces, una buena experiencia empleado nos ayuda a realmente tener gastos estratégicos en términos del bienestar, en términos de la propuesta de valor de los empleados, mejora la productividad y el compromiso de los trabajadores y definitivamente aumenta la satisfacción de los empleados y nos ayuda a tomar decisiones mucho más pensadas en lo que realmente quiere nuestra gente. Porque para crear una buena experiencia empleado y una propuesta de valor que incluya todo esto que les estoy hablando, tenemos que co-crear con nuestros colaboradores y co-crear con nuestros líderes. Entonces, pues sin más, eso era lo que les tenía que contar en términos del futuro del trabajo y de algunas tendencias que ya venimos viendo a nivel global. Muchas gracias, Adriana. De verdad que ha sido muy valiosa tu exposición, toda la información que nos has podido compartir. Así que te agradecemos y abrimos la rueda de preguntas. Ya han estado llegando varias preguntas en nuestro chat, así que paso a comentarlas, ¿no? Jack Mantiña nos pregunta si podemos dar alguna información sobre porcentajes de despidos que se han venido dando. ¿Tendrás alguna información de del sector o del mercado en general? Realmente en temas de despidos no tengo algún dato. Nosotros nos enfocamos más en los temas de acciones propios de recursos humanos y no tanto en temas laborales. Sí sabemos que por lo menos tenemos un 20-25% de nuestros clientes que han utilizado el tema de la suspensión perfecta, pero en términos de desvinculaciones, la verdad es que ese número sí que no lo tenemos. Lo podría averiguar, la verdad. Perfecto, muchas gracias. Pasamos a la siguiente. William Galloso pregunta, ¿se tiene un estimado del porcentaje de incremento salarial anual general o por sector? Esa es una pregunta que muchas empresas seguro se le están haciendo, ¿no? Como expectativa para el siguiente año. Esa es una pregunta que voy a responder así, como yo digo, respuesta al consultor. Ajá. Depende. Mira, la verdad es que hay mucha incertidumbre en el mercado respecto a los incrementos salariales. Lo que yo sí les puedo decir es que con la experiencia en los últimos 7-8 años en Perú, la diferencia porcentual por sector
no ha sido importante. Es decir, tienes otros países donde tienes un sector que da 2% y el otro da 8%. Eso no pasa acá en Perú. Correcto. Nosotros venimos viendo un comportamiento más o menos entre 4 y 4.5% anual, que no ha sido la realidad este año, y que las empresas aún no se atreven realmente a reportar un incremento 2021 porque no hay claridad sobre los presupuestos. Yo personalmente, con la experiencia que tengo en algunas otras economías en crisis, digamos, que no tienen que ver con pandemia, pero sí con algunas crisis políticas puntuales, yo pensaría que va a haber un freno importante, ya no vamos a ver estos incrementos de 4 o 5% por lo menos durante el 2021, pero creo que vamos a tener que esperar hasta noviembre, diciembre a que haya un panorama un poco más claro. Un poco más claro de cómo evoluciona también la pandemia y también cómo evoluciona el recupero de la economía, ¿no? Correcto. La siguiente pregunta de Manuel Alegre. En algunas empresas se han reducido los equipos de GH, de gestión humana, puede ser de GH. Si comentas que se ha mantenido el nivel de productividad, ¿cómo lo explicarías? Mira, Entiendo yo que creo es por optimizaciones de procesos, de nuevas formas de trabajar, entendería que por ahí, ¿no? sí, y la verdad es que muchas empresas yo creo que ya tenían en mente el tema de la transformación y han aprovechado esta coyuntura para hacer algunos ajustes en sus estructuras organizativas, lo cual no necesariamente lleva un impacto directo en la productividad porque probablemente esto responda a que ya hay ciertos procesos automatizados o que ya lo tenían estimados por un tema de sobre headcount. Cuando vemos estos temas hay que analizar muchas, digamos, muchas aristas propias de cada organización y de la realidad de cada compañía, porque esto ya va a depender mucho de la misma organización. O sea, tú no dices recorto o hago eficiencias en headcount y esto me impacta o no me impacta la productividad, porque hay organizaciones que tienen una gran masa de trabajadores que finalmente no hacían necesariamente más eficientes los procesos de trabajo. Entonces hay que entender muy bien la realidad de cada organización, ¿no? Muy bien, claro que sí. Bueno, y eso es muy puntual, ¿no? ¿Qué tipo de estrategias de compensación se están viendo en el rubro minero? Mira, yo te diría que, o sea, más allá de alguna estrategia propia del rubro de minería, el rubro de minería, por ser un sector que se caracteriza por tener gran cantidad de empleados en lugares muy aislados. Yo he hablado con algunos clientes sobre este tema en específico y lo que han tenido que aumentar mucho son sus bonos por destaque, incluso por dar algunos bonos adicionales, porque lo que sucede es que muchos no han podido salir de la mina. Entonces, de estar 15 días o 20 días, han tenido que estar 100, 150 días. Esto no está pasando solo en minería, en el sector de energía también, con otros clientes con los que he conversado de este sector. Diría que hay mucha preocupación, no lo vería como una estrategia necesariamente, pero sí se han hecho acciones puntuales para los trabajadores, sobre todo que están en estas áreas más complejas y que incluso les ha tenido que o les ha tocado trasladarse en medio de la pandemia, también para cuidar su salud al momento de los traslados. Entonces va más por bonos puntuales de destaque que por alguna estrategia propia de compensación. Yo creo que las compañías ahorita, y esto aprovecho para comentar, los sectores en general, no vemos una estrategia en términos de qué va a hacer con la valoración de los puestos, no vemos una estrategia en torno al posicionamiento salarial, sino más en hacer acciones puntuales orientadas a la coyuntura y sí mucho replanteamiento de la compensación variable en tema del bono por objetivos o del bono anual. Bien, muy bien, gracias. La siguiente, de Mari de Mendoza. ¿Cuáles serán entonces las ideas de compensaciones relacionadas al contrato emocional? Las ideas de compensaciones relacionadas al contrato emocional.
Mira, esto está muy asociado a lo que venimos hablando de la experiencia empleado. Yo creo que poner en valor aquellos beneficios no económicos va a cobrar mucha importancia, quizás no ahorita en medio de la coyuntura, pero sí de cara a la transformación de recursos humanos y a la transformación de la estrategia de compensación. El tema del salario emocional es clave, porque además el salario emocional te da mensajes donde cuando tú haces todo un análisis del contrato emocional o del salario emocional, terminas dándote cuenta cómo para la gente vale mucho la relación incluso con tu jefe, el tema de flexibilidad y cómo ponen eso en valor y eso va a representar una diferencia importante al momento que un colaborador reciba una oferta de trabajo. Porque a lo mejor para mí es muy valioso la relación que tengo con mi jefe y yo no me movería a menos de que me paguen, me invento ya, o sea, 50, 60% más porque yo lo valoro así. Entonces, en el tema de salario emocional, hay todo un tema asociado a cómo cada colaborador, estos temas de experiencia empleado, de salario emocional, terminan asociándose mucho al uno a uno, y por eso son complejos de administrar. Porque en temas de salario emocional toca hacer el análisis de cómo cada persona valora ciertas cosas. Yo puedo valorar la relación con mi jefe y tú puedes valorar la flexibilidad, por ejemplo. Correcto, depende de cada uno. Depende de cada uno, pero es un tema, esto va para un webinar completo. El tema de salario emocional a mí me parece apasionante, la verdad. Bueno, para la siguiente pregunta, a ver, quería integrar algo a la webinar a Pierre Ramírez. No sé si Pierre nos puede ayudar con la siguiente pregunta. Pierre, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes. Sí, claro que sí, aquí estoy. Gracias, Pierre. A ver, te comento. Cuando comentaron que el 53% de las empresas otorgaron algún incentivo por ir a trabajar presencialmente en la pandemia, hicieron referencia a que era un equivalente al salario 7 a 15 días. ¿Tendrán el dato de la mediana? Mira, aquí le voy a preguntar nos vamos a poner un poco técnicos, pero le tendría que preguntar a Adriana qué estadígrafo usó, ¿no? Si usó el promedio, la mediana o qué percentil. Pero creo que en general para quedarnos con alguna vista de algunas cosas que comentó Adriana, creo que es importante que todos tengamos claro que en este momento estamos en un escenario de compensaciones que opera en lo que se denomina trabajo remoto, porque a veces escucho el término teletrabajo, home office, etcétera, pero no, la palabra o la definición legal es trabajo remoto, y eso no es menor. El trabajo remoto es de hasta el 7 de septiembre que culmina el estado de emergencia sanitaria, y en donde las empresas están facultadas a decirle a sus colaboradores que hagan trabajo remoto. Si después del 7 de septiembre no hay una norma que prorrogue esta situación de trabajo remoto, lo que vamos a tener que hacer las organizaciones es migrar a un esquema de teletrabajo, que en el Perú está regulado y que tiene un esquema y en el cual a cada empresa le va a tocar acercarse con su colaborador y hacer firmar los acuerdos correspondientes, donde tendrás que establecer un tiempo, donde tendrás que establecer las condiciones, donde tendrás que subsidiar seguramente algunos pagos de servicios, y donde incluso el colaborador se queda con la facultad de decirte, muchas gracias, pero en verdad yo en mi casa no tengo las condiciones para hacer teletrabajo, que es distinto al trabajo remoto, ¿no? Y por eso me parece importante hacer esa aclaración en este webinar de compensaciones, porque en este momento estamos en trabajo remoto y el trabajo remoto es vigente en tanto dure el estado de emergencia sanitaria. El estado de emergencia sanitaria concluye hasta el día de hoy, el 7 de septiembre, ¿no? Y hasta el 7 de septiembre estamos en esta situación en la cual los empleados están en su casa, haciendo trabajo remoto, incluso algunos usando sus propios recursos para hacer trabajo a las organizaciones. En el teletrabajo, ya la cosa cambia y tiene otras connotaciones, y hay si quieren, otros términos los que ¿no? Todo hace prever, dicho sea de paso, que el gobierno va a prorrogar este estado de emergencia sanitaria para dar esta flexibilidad a las empresas. Pero era importante
tener ese matiz, ¿no? De lo que es el trabajo remoto y el teletrabajo, home office, o como lo queramos llamar. Mira, con respecto a algunas otras preguntas que he visto en el webinar, yo creo que al final, y en línea con lo que preguntaron del contrato o del trabajo emocional, yo creo que en este momento va a contar mucho lo que mencionaba Adriana de la experiencia, el journey del colaborador, ¿no? A ver, creo que hay que tener claro que muchas organizaciones, yo, o sea, voy a compartir mi experiencia personal, pero nosotros no hemos hecho nada muy distinto de lo que Adriana ha comentado, ¿no? No tenemos incrementos de mérito, no los hemos tenido, los teníamos planificados para abril, y no hemos tenido incrementos salariales, no los vamos a tener por el año, eso ya es una definición. La parte que está definida como comisión o incentivo para la fuerza de ventas, el presupuesto que teníamos en el año se contrajo en 30%, lo que evidentemente hizo que el mix fijo variable tuviera una contracción, la torta se ha hecho más pequeña y por tanto lo que hay para repartir de julio a diciembre es, diría que ya no una torta, sino un queque, ¿no? Y en términos de compensaciones, lo que sí hemos hecho es que no hemos tenido bonos de desempeño, no los vamos a tener. Incentivos de largo plazo los estamos manteniendo por un tema de coherencia, pero los bonos de desempeño no se van a tener, y si finalmente estamos evaluando si se da algo, se dará, como leía por ahí en el chat, no en términos de desempeño, porque no creo que haya una empresa que tenga un buen desempeño este año, entonces no podríamos hablar de un bono de desempeño, ¿no? Porque no creo que haya una empresa, repito, que tenga un buen desempeño en términos generales, o seguramente habrá muy pocas. Entonces el bono de desempeño no se va a dar, y eso tiene un impacto en lo que comentaba Adriana, porque en términos reales, lo que yo explicaba en algún otro foro era que la compensación total anual sí se ha visto contraída. Desde el punto de vista que lo quieras mirar, tu paquete de compensación anual sí se ha visto contraído. Por ejemplo, aquellos que no tenemos una remuneración mensual variable, ¿no? Adriana hablaba de bonos discrecionales, incentivos de corto plazo y de largo plazo. Un bono de desempeño es un incentivo de corto plazo, pero los que no tenemos esa dinámica, los que tenemos esa dinámica y no tenemos la comisión, hemos visto igual impactado nuestro paquete anual, porque evidentemente ya no vamos a tener el bono de desempeño, lo que en términos anuales hace que tu paquete sea mucho más pequeño, pero eso también significa una amenaza a la fuga del talento, porque evidentemente lo que va a ocurrir en la práctica es que el costo de oportunidad de aquellos talentos que tienes también se va a ver reducido. Y van a haber empresas que sí van a estar en la capacidad de efectivamente ir por ese talento, y es cuando yo creo que no debemos perder perspectiva de esas políticas de retención, de esos ajustes salariales, si quieren, a los potenciales, a aquellos que hacen el trabajo diferente, a los puestos críticos, a los puestos claves, para que finalmente no nos agarre desprevenidos, ¿no? A mí me ha pasado que he tenido que hacer retención en plena pandemia, porque vino otra compañía de consumo masivo y se me llevaba a una posición que era crítica. Entonces, en ese momento, oye, sí, no hemos hecho incremento salarial, pero tenía que responder porque me iba a salir más caro traer en el mercado, porque hay una realidad que tampoco podemos perder en perspectiva, y creo que lo comentaba con el panel previo al webinar, y es que efectivamente, si bien hay desempleo y hay muchas empresas que han hecho uso de la suspensión perfecta, de los despidos y se han contraído en gasto, también es claro que van a haber empresas que van a empezar procesos de selección en búsqueda de talento, ¿no? Sea que esté en el mercado y sea que haya que desarrollarlo internamente. Entonces, no perdería la perspectiva de que eventualmente vamos a tener que hacer ajustes muy puntuales por retención, porque el talento siempre va a ser talento, y las empresas siempre lo van a querer tener. Estamos en un escenario de COVID, en un escenario de crisis, muchas empresas están en modo supervivencia, seguro, pero el talento siempre va a estar ahí y va a haber alguien dispuesto a ir por ese talento, ¿no? Entonces no podemos perder perspectiva de ello de cara a acciones que probablemente podamos retomar en el 2021. Nosotros, por ejemplo, estamos planteando una estrategia que la hemos denominado señales, ¿no? Oye, vamos a hacer, mira, apenas la situación mejore un poco, esto es lo que tenemos pensado definir contigo, ¿no? Creo que eran algunas reflexiones que quería pimponear aquí en este webinar y que espero contribuyan
a complementar o que complementen un poco todo lo que se ha dicho, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Claro, sí, claro que sí, Pierre, y justo también enlaza mucho con lo que tú dices, la retención del talento. El talento está ahí, no podemos perderlo. Con una pregunta de Lupe Mendoza, ¿no? Nos dicen que por la coyuntura, los servicios y atenciones al cliente han bajado entre 30 a 40%. En ese contexto, ¿aún es posible considerar la compensación a los colaboradores? Pues la compensación siempre va a estar, ¿no? Sí, o sea, a ver, es un tema de vista, ¿no? Es un poco lo que también comentaba Adriana, porque poniendo el ejemplo de los vendedores, ¿no? A los vendedores, digamos, yo tuve que pagar promedio de comisiones de los últimos 6 meses. Y claro, les pagué comisiones de los últimos 6 meses durante 2 meses por una cuarentena que era obligatoria y donde no podían ejecutar la venta. Por tanto, técnicamente no es una comisión, porque no te la ganaste producto de, ¿no? Entonces, pasa lo mismo con el desempeño. Hace un rato les decía, oye, vamos a hablar de bono de desempeño, si en general, seguramente habrá alguna empresa que tendrá un buen desempeño, pero serán de las menos, ¿no? Entonces yo creo que la compensación siempre va a tener esa connotación. Hay sectores que están más golpeados que otros, evidentemente, dependiendo del rubro, pero también, si quieren, aquí acuño algo que es importante, ¿no? Yo creo que en estas crisis, mucho de la cultura una compañía te va a sostener, ¿no? Y te va a sacar de esta crisis. Hay una frase de uno de los fundadores de la compañía en la que yo trabajo, que al inicio de la crisis me caló, ¿no? Y me dijo, oye, mira, lo que hagamos por la gente hoy será lo que nos defina mañana, ¿no? Por las decisiones que tomemos hoy en materia de compensaciones, seremos, no lo dijo exactamente así, pero para que se entienda, su mensaje fue, por las decisiones en compensaciones que tomemos hoy, seremos juzgados mañana. Porque esto va a pasar, ¿no? O sea, ojalá sea pronto, pero en algún momento vamos a poder superar esto. Y evidentemente, creo que vamos a tener que rendir cuentas, entre comillas, por las decisiones que tuvimos que tomar, algunas amparadas en el modo sobrevivencia que están pasando muchas organizaciones, pero creo que también es un buen momento para reflexionar sobre la cultura que tenemos, cómo sostiene. Y les voy a dar un ejemplo. Cuando en abril estábamos en plena pandemia y había toda esta situación, nosotros teníamos que, como muchas organizaciones, oxigenar la nómina porque nos quedábamos sin ingresos y estuvimos un mes de vacaciones. Entonces, un mes de vacaciones en una compañía con 6.000 empleados, era complicado hacerlo, ¿no? Pero finalmente logramos hacerlo sin mayor tema, porque evidentemente el mensaje era, ayúdanos, te necesitamos, porque todos los que, o la gran mayoría, que seguramente trabaja en compensaciones y que tiene contacto con la nómina, sabe que cuando uno se va de vacaciones lo que hace es oxigenar la nómina, porque lo que estás haciendo es que le metes menos presión al gasto porque las vacaciones van contra la provisión. Entonces, cuando sales de vacaciones, ya mandas las vacaciones contra la provisión que ya tienes y que mandaste a resultado en algún momento. Entonces, el hecho de tener 30 días o 45 días a la gente de vacaciones fue una prueba ácida de la cultura que una compañía tiene y nos oxigenó la nómina, con lo cual tener prácticamente una nómina del mes ahorrada ayuda a la sostenibilidad de cualquier negocio, pero para lograr eso, el gerente general, empezando por su primera línea, nos tuvimos que ir de vacaciones simuladas, pues, ¿no? Operando en remoto y de vacaciones en la nómina para liderar con el ejemplo y efectivamente poder pedirle, porque tú no puedes, no eres capaz de pedir lo que no has dado, entonces teníamos que liderar con el ejemplo y efectivamente tomar vacaciones en más. Entonces creo que son ejemplos prácticos de cómo en tiempos de COVID y en la gestión de compensaciones, como anotaba Adriana, tienes que tener esta visión integral, esta gestión integral, y donde no deja de tener importancia el liderazgo con el ejemplo, ¿no? Gracias, perfecto. Tenemos dos preguntas muy puntuales de la EPS, ¿no? Una de Dafne, cuando dicen que el 26% de las empresas subsidian pólizas de seguro de salud, ¿se refieren a que solo el 26% tienen EPS? Y se complementa también con otra pregunta que nos hace Karim Rojas, que si tendrán algún alcance del promedio de porcentaje que cubren las empresas en los costos de las primas de EPS. Sí, mira, ahí quizás por información que yo tengo, a ver, en la industria financiera,
es entre el 50 y 100% del subsidio de la EPS en el plan base. Recordemos que la EPS tiene un plan base, un plan adicional 1, un plan adicional 2, ¿no? Entonces muchas compañías lo que hacen es, te subsidian el 100% a ti y a tu familia, es decir, pagan el 100% de la EPS, con lo cual tú como empleado no pagas nada, y algunas otras empiezan en el 50%, ¿no? Y el otro 50% lo paga el colaborador, pero en el plan base. Porque si decides estar en el plan adicional 1, que tiene una red de clínicas distinta y es un plan más robusto, ese diferencial sí lo pagas tú. Eso en la industria financiera. No sé si Adriana me puede complementar con algún otro tipo de industria, ¿no? Es lo que he visto en el club que yo manejo de la banca, de las microfinanzas, en fin, ¿no? Y también decir que la EPS en este momento, esa fue una decisión, por ejemplo, estratégica en materia de compensaciones, porque justo tocó la renovación del plan. Y evidentemente ya saben que cuando toca la renovación del plan, las empresas de seguros, espero que no haya empresas de seguros por aquí, pero vienen con que la siniestralidad está al tope y que hay que ajustar los gastos, etcétera, etcétera. Pero lo que tuvimos claro como organización era que no tocaríamos ese rubro, ¿no? Que lo último con lo que nos meteríamos era la salud del colaborador y que en este momento era más urgente que nunca que el plan de salud estuviera robusto. Por tanto, no fue una posibilidad el hecho que dejáramos de pagar la EPS como beneficio, que es algo que nosotros ya tenemos. O sea, no cruzó, o sea, tuvimos claras algunas líneas. Dijimos, oye, esto no es negociable, salud no es negociable, equipos de protección no es negociable, pruebas rápidas no es negociable. Todos los demás presupuestos se cancelaron, se congelaron, contraje el gasto porque no fue menor, pero todo lo que tuviera que ver con la protección y salud del colaborador, protección y salud en el amplio sentido de la palabra, se congeló, ¿no? Esa plata es intocable. Entonces creo que esa vista también es importante. No sé si Adriana me puedes complementar con algún otro porcentaje de cobertura de EPS en otra industria, ¿no? Mira, la verdad, Pierre, creo que lo has dicho todo en términos de la subvención de la EPS. Para mí la EPS o lo que nosotros hemos visto como experiencia es que tampoco es un beneficio que cambie mucho, digamos, de acuerdo al rubro, o los rubros típicos de banca, de consumo masivo, de seguro, de industria como energía, petróleo, minería, esos son los porcentajes de coberturas que se tienen para la EPS. Y mencionaste un punto que me parece súper importante, que la mayoría de las empresas también el tema de salud ha sido no negociable. Entonces yo creo que este es el beneficio que de algún modo se ha mantenido, se va a mantener y acá, contrario a que se corten algunos temas, más bien hemos visto cómo algunas pólizas de EPS ya te incluyen algunas coberturas en términos de COVID, o sea, más que reducir, se ha incrementado incluso el valor que tiene la EPS y la perspectiva que tiene el colaborador o cómo lo percibe el colaborador respecto a lo que la organización le está dando como beneficio, ¿no? Sí, eso sí, gracias. es correcto. Solo dos preguntas, si quieren, ya para cerrar, pero que me parece importante porque las veo en el chat respecto a convenios colectivos. Eso es. Miren, yo comparto un chat ahí con algunas personas de recursos humanos y lo que he podido notar es que la gran mayoría, justamente en contexto COVID, ha cerrado los convenios colectivos replicando las mismas condiciones que tenían en convenios sindicales vigentes, ¿no? Es decir, han hecho un copy-paste de lo que ya tenían para no seguir incrementando, y en algunos casos han postergado condiciones, condicionaba la mejora económica de la compañía, ¿no? No he visto, no he tomado conocimiento o he escuchado de alguna compañía que en un contexto COVID haya cerrado un convenio colectivo con exigencia por parte de sus colaboradores. Y otra pregunta que me pareció importante en el chat tiene que ver con la reorientación, si me permiten solo un minuto, de objetivos, ¿no? Seguramente alineado a la evaluación de desempeño. Y aquí les comparto lo que yo he visto, lo que estoy implementando, que puede servir a manera de ejemplo, ni bueno ni malo, simplemente es una experiencia. Nosotros lo que hemos hecho es, a partir del contexto COVID, hemos determinado 3 grandes ejes, ¿no? Uno que tiene que ver con la sostenibilidad del negocio, la orientación digital y el fortalecimiento de la cultura. Y sobre esos 3 ejes hemos redefinido todo lo que íbamos a hacer, o todo lo que vamos a hacer
en el 2020. Y lo que hemos hecho es replantear el proceso de evaluación de desempeño, porque sí tenemos claro que con COVID o sin COVID vamos a evaluar el desempeño. Evidentemente habrán objetivos que cambien en función de estas 3 nuevas prioridades que se han definido de este nuevo contexto, pero que evidentemente hacia fines de año los líderes tienen que sentarse con sus equipos y poder hacer una evaluación de desempeño objetiva en función de los objetivos acotados que hayas podido tener, ¿no? No es un proceso que hayamos recortado, que hayamos eliminado, porque, repito, con COVID o sin COVID al final del año y en enero, los jefes tienen que tener la capacidad de sentarse con su colaborador, tener esa conversación significativa y poder brindar una retroalimentación correspondiente en función del desempeño que hayan tenido en el último semestre, producto de estos nuevos objetivos macro que se te redefinieron a partir de la redefinición de la estrategia que hizo la compañía, ¿no? Gracias, Pierre. Muy interesante todo lo que nos cuentas. Y bueno, la verdad que ha estado toda la charla muy enriquecedora para todos. Estos espacios también nos sirven para poder compartir información, estar al día. Y gracias, Adriana, por tu tiempo. Gracias, Pierre. Y David, te doy la palabra. Gracias a todos, gracias a todos los que pudieron sumarse a este webinar, gracias a la comunidad de compensaciones de Perú, que invitamos a todas las empresas socias para que puedan, sus especialistas, líderes en compensaciones, puedan también sumarse a esta comunidad. Invitar a todos los que han asistido a este webinar para que nos sigan en las plataformas digitales, redes sociales, nos dejen comentarios, consultas, qué otros temas les gustaría que se aborden desde Perú. No necesariamente temas de gestión humana, sino también podríamos tener algunos CEOs aquí que tengan otra mirada más macro quizás de la organización. Entonces, están las redes sociales abiertas, no las puertas de Perú, porque están las oficinas cerradas, pero las redes sociales sí abiertas, esperando para que nos hagan comentarios, consultas, en todo lo que podemos llegar. Pierre, agradecer por el equipo que se ha conformado de la comunidad, agradecerte a Adriana, Ela, Gabriela, Claudia estuvo por ahí, Renzo Ditola, a todos en realidad, ¿no? Así que será hasta el próximo webinar, que será la semana que viene. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Muchas gracias a todos, que tengan una buena noche. Gracias. Gracias, buenas noches. Cuídense. Chao.